La tierra pasará, tu amor se mantendrá, solo es tu gracia mi piedra muerto levanta. Han actuado con maldad y no se han arrepentido. ¿Ya? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Y hay ahí entonces varias preguntas que tienen que ver con la protección que Dios está dispuesto a dar a su pueblo. El problema no es de Dios, eso es en realidad lo que Dios está planteándole a la nación. El problema no es mío, no es que yo no quiera redimir, no es que yo no pueda librar. El tema es que ustedes no prestan atención a los llamados, a las advertencias, a las reprensiones. Y hay, como comentaban en las semanas anteriores Helio y Angélica, hay allí otra vez descripciones de la grandeza de un Dios que fue quien extendió los cielos, quien sostiene todo lo creado, un Dios sabio con quien nadie puede discutir, con quien nadie puede debatir, pensando o soñando con que va a salir airoso. ¿Ya? Y algunos atisbos ya también de esta descripción que vamos a tener después en el capítulo 53 del siervo sufriente. ¿Ya? Di mi cuerpo a los heridores, mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? ¿Quién es el adversario de mi causa? La afirmación de que Dios le ayudará. El título, de hecho, en la Reina Valera dice que Dios ayuda a quienes confían en Él. Si Dios me ayuda, dice el siervo, ¿quién hay que me condene? Todos aquellos envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Y el llamado otra vez a temer a Dios. No hay aquí alguna referencia directa a injusticias sociales como las que estamos acostumbrados a ver en otros capítulos y como las que vamos a ver también más adelante y especialmente en los otros profetas que también acusan. Pero aquí claramente se habla de las maldades del pueblo, de las rebeliones que ha manifestado y en el contexto del libro uno entiende que mucho de eso se evidencia precisamente en la injusticia social que desde los líderes hasta el último de los israelitas poderosos, por decirlo de alguna manera, cometen día a día. No sé si hay acerca de este capítulo algún comentario, alguna pregunta. ¿Todo ok? Voy a pedirle a la hermana Karen que lea entonces el capítulo 51. Yo estoy compartiendo mi pantalla, así que allí también aparece, por si alguien quiere leer, si está con computador y quiere leer directamente desde la pantalla. Hermana Karen. Hermana Karen. Bien. Fanny, entonces, ¿nos ayuda con la lectura del capítulo 51? Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara que os dio a luz, porque cuanto no era más que uno solo lo llame. Y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso,
y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano. Pero mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salvación por siglos de los siglos. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del hijo del hombre, que es como heno? ¿Ya te has olvidado que Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige? ¿Cuándo se disponía para destruir? ¿Pero en dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan, porque yo Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz del aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. De todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano de todos los hijos que crió. Estas dos cosas te han acontecido, asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti? ¿Quién te consolará? Tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos, como antílope en la red, lleno de la indignación de Jehová, de la ira del Dios tuyo. Oye pues ahora esto, afligida, ebria y no de vino. Así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por tu pueblo. He aquí he quitado de tu mano el cáliz del aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira. Nunca más lo beberás, y lo pondré en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma, inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasara. Amén. Vamos a tener permanentemente en los libros proféticos estas notas de esperanza, de restauración. Dios disciplina a su pueblo, pero Él no lo destruye. Sigue bajo la protección de su mano. Y ese es un elemento que nosotros también debemos considerar, porque muchas veces nos ocurre también que la disciplina del Señor viene sobre nosotros y pensamos que Dios ya nos abandonó, que se olvidó de nosotros, que ya nunca más se va a preocupar de mis necesidades, cuando en realidad lo que Dios está haciendo es moldeándonos para que podamos cumplir
su propósito. Esa era la razón por la que el pueblo tenía que ser disciplinado. ¿Algún comentario? ¿Alguna consulta? Buenas noches, pastor. Cuando dice, Dios dijo, escuchadme a todos ustedes, los que buscan la justicia, los que buscan la justicia, ustedes son los descendientes de Abraham y Sara. Una promesa, porque cuando Abraham era uno solo, yo lo bendije y le di muchos hijos. Yo creo que esto significa que Dios jamás nos dejará solos, porque Él nos consolará en todo tiempo. Amén. Amén. Está el llamado allí precisamente en el primer versículo, ¿ya? Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Obviamente está haciendo referencia a Abraham. Y cuando Dios hace referencia a Abraham, obviamente está señalando hacia las promesas que Él le hizo a Abraham por causa de su fe. Pero también está mostrando allí el modelo de fe, de obediencia, de sometimiento a la autoridad y a la voluntad de Dios. ¿Ya? Amén. Y hay entonces esa promesa allí de consuelo. Amén. ¿Algo más que quisieran mencionar? Están más silenciosos hoy, ¿eh? Yo estoy sospechando que están esperando el capítulo 53 a lo mejor. Continuamos. Voy a pedir a David que nos ayude con la lectura del capítulo 52. Amén. ¿Se escucha? David Díaz. ¿Se escucha? Sí, fuerte y claro. Ya. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz. Juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid del medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán
lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Amén. Héctor, hermano, estás en silencio. Decía que aquí hay otra vez un canto de esperanza y se nos comienza a introducir ya en el gran capítulo del 53. Ya los últimos versículos, si ustedes notan, hacen precisamente ya referencia al sufrimiento del siervo de Jehová, aunque señala que será prosperado, que será engrandecido, que será exaltado, ¿ya? Pero habla también de que fue desfigurado de los hombres su parecer, su hermosura, más que la de los hijos de los hombres, y que producirá en medio de las naciones gran asombro, ¿ya? Porque verán algo que nunca nadie les había contado. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí, yo, hermano, tengo dos. Una primero Flavio. sí, con el versículo 1 cuando dice, despierta, despiértate, vístete de poder. ¿Por qué se exclama? Es como que el pueblo no quería ver o estaba cautivo, porque también nombra la palabra redención. Entonces, ¿cuál era la actitud en ese momento del pueblo que el Señor le llamaba la atención, por así decirlo? A ver, recordemos que Isaías escribe cuando todavía no ha venido la cautividad. Él está ministrando en el reino del sur, en Judá, y Judá aún ha sido librada de la mano de los opresores. Pero aún teniendo el testimonio de lo que está ocurriendo con su hermana Israel, ellos no reaccionan. Y el llamado de Dios aquí es precisamente a eso. Dios no les va a abandonar, no, como decía yo hace un rato, no les va a dejar ser destruidos, pero ellos tienen que despertar, por decirlo de alguna manera, del sopor en que están, de esa actitud indolente, de esa actitud de falta de atención hacia lo que Dios les está diciendo. Pero obviamente el llamado es porque la salvación viene, porque la redención, aun cuando todavía no ha venido la cautividad, porque detrás de esa cautividad Dios manifestará también su mano de poder para redimir. De hecho, el verso 3 dice, de balde fuiste vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá y el asirio lo cautivó sin razón. Y empieza Dios entonces otra vez a repetir este diálogo, hay llamados de alabanza y hay un texto que es maravilloso, que se ha usado mucho también para motivar al pueblo del Señor al evangelismo. Verso 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y luego entonces, a la par con el versículo 1 que mencionaba Flavio, está el 8. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. ¿Había otra pregunta, Flavio? ¿O estaban las dos ahí? Pero ya me la aclaró con el versículo 8. Gracias. Ok. ¿Algo más? ¿O algún comentario que alguien quisiera agregar? Bueno, Héctor. ¿Sí? Sí, quisiera consultarle a qué se refiere con Sion. Sion es una referencia múltiple en realidad. La mayor parte de las veces hace referencia a la ciudad de Jerusalén, como el lugar donde Dios mora, donde Dios habita. En la conciencia del pueblo de Israel, por el hecho de que sobre el monte de Sion estaba construido el templo. Entonces allí, en toda la ciudad, en todo el monte, Dios en un sentido habitaba. Y Sion hace generalmente referencia al lugar donde Dios habita. En otras ocasiones hace referencia al pueblo.
En el verso 8, por ejemplo, dice, Jehová vuelve a traer a Sión. Y ahí hay para nosotros, desde nuestro tiempo, también una lectura interesante, porque se hace referencia ya no a un lugar geográfico, ni tampoco a un lugar físico, sino a un pueblo, a una comunidad, como el lugar, donde Dios habita. Recuerden lo que veíamos el domingo en la predicación. Después, por eso es que decimos también que después, especialmente en el libro de Apocalipsis, cuando hay referencias a la Jerusalén que viene del cielo, claramente el texto hace referencia a la iglesia gloriosa, que toma ya su lugar en la presencia del Señor. No sé si eso lo aclara. Héctor, David. ¿sí? Muy interesante lo que acabas de mencionar, pero creo que sería también bueno sacarle más brillo a esa idea, porque esa idea precisamente nos lleva a una cuestión de entendimiento teológico bastante interesante, porque cuando el Antiguo Testamento hace referencia al Sion geográfico, es decir, al monte donde se construye la ciudad de Dios, o el templo de Dios, o donde habita la de Dios. Si Jehová quiere volver. Pero por otro lado, también tenemos el hecho de que también se le llama Sion al pueblo. Eso es re interesante, porque por extensión, si se le llama Sion al pueblo, y el pueblo es el pueblo de Dios, nosotros también somos la Sion de Dios, porque somos el pueblo de Dios, y nosotros entendemos que hay un continuo en la promesa que se le dio a Abraham, que estaba mencionado en el capítulo anterior. Es decir, que él no iba a ser dejado solo. La promesa de Dios se cumple en que él se le habría de dar una gran familia. Esa familia está representada en el antiguo pacto por las tribus de Dios, las tribus, ¿cierto?, de Israel, pero en el nuevo pacto por la iglesia. No existe diferencia en cuanto a nosotros, nuestra calidad de hijos de Dios, como parte de este mismo pueblo. Somos el Sion de Dios. Quería enfatizarlo porque esta idea tiene también el verbo de esta forma tiene una contraparte interesante en todo lo que podemos analizar respecto de la escatología, por ejemplo. O también las promesas, o a quién fueron dadas las promesas de Dios en el Nuevo Testamento. Eso, mi hermano. Tenemos acá, obviamente, este tema tiene que ser definido en cuanto a cómo vemos al pueblo de Dios hoy. Si insistimos, como algunas corrientes teológicas, en afirmar que Dios trata con dos pueblos por separado, que Dios tiene un trato con Israel como nación hoy en día y con la iglesia por otra parte, entonces vamos a tener obviamente algunas dificultades para poder hacer este enlace, que es tan claro por lo demás cuando uno compara especialmente los libros proféticos con lo que Juan escribe en el Apocalipsis. Creo que la clave va a estar siempre en lo que dice Pablo en Efesios en el capítulo 2, y qué bueno que lo diga precisamente Pablo, ¿ya? Que de los dos hizo un solo y nuevo pueblo. Y Pablo enfatiza allí, derribando la pared intermedia de separación. De modo que ya a partir de la obra de Cristo no hay dos pueblos por separado. Dios no tiene un trato con Israel y otro trato con la iglesia. Porque todos los creyentes, judíos y gentiles, que han abrazado la fe en Jesucristo, forman el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios. Y luego entonces Juan va a hacer referencias a ese pueblo como la novia ataviada para su marido, como la Jerusalén que desciende del cielo, y estas descripciones en las que en el literalismo de algunos se quedan en las imágenes físicas, por ejemplo, este concepto de que
esta nueva ciudad tiene 12 puertas, que las 12 puertas son los 12 apóstoles, y se comienza a producir todo un conflicto, porque no somos capaces de pronto de hacer este enlace entre la profecía en el Antiguo Testamento y las afirmaciones luego, especialmente en el libro de Apocalipsis, pero no solamente en el libro de Apocalipsis. Yo insisto, creo que Pablo es muy claro, aunque él en Romanos afirma que Dios está tratando con el pueblo de Israel, que Dios no le ha desechado como tal, aunque lo desgajó del tronco principal, lo va a volver a injertar. Pero el contexto en el que Pablo habla siempre tiene relación con la iglesia. Y no una acción separada de la iglesia. Y esto tiene que hacernos a nosotros reflexionar, porque como decía David, eso hace que todas las promesas que Dios hizo en un momento al pueblo del Antiguo Testamento se aplican ahora al nuevo Israel de Dios. Y tenemos que siempre afirmarlo. Este nuevo de Israel de Dios está compuesto por judíos y gentiles que han abrazado la fe en Jesucristo. No hay un camino de salvación para Israel y otro camino de salvación para los gentiles. El camino es el mismo y Dios los une en un solo pueblo, en una misma familia. Y Pablo es muy claro ahí en el capítulo 2 de Efesios respecto de ese tema. Pensando un poco en lo que decía David Palavicino hace un rato, estoy recordando el capítulo 51, parece que es el que dice que volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo, noten, gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y huirán, ¿qué dice? El dolor, el clamor, el llanto. Dios trae para todos sus hijos salvación. Su pueblo estará siempre en su mano. Jehová desnudó su brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. ¿En qué piensan cuando leen esta afirmación? Jehová desnudó su santo brazo. Pastor, ¿Qué se imaginan? A ver si alguien se atreve. pastor, ¿Sí? justamente yo le iba a hacer una pregunta sobre eso. Del versículo 9 en adelante se está refiriendo a Jesús, ¿cierto? Porque habla, dice, cantar alabanza, alegrado juntamente, soledad de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Y de ahí en adelante perdón. Y de ahí en adelante estoy viendo yo o pensando, sacando conclusión que hace referencia a Jesús, ¿cierto? ¿Está hablando hipotéticamente de Jesús o no? Bueno, ese es el tema con los libros proféticos. Hay obviamente un primer anuncio que tiene que ver con el que el pueblo va a volver de la cautividad, en el caso de Judá, de la cautividad babilónica, ya que en algún momento Dios les va a traer de vuelta a su territorio, pero también se extiende la visión hacia esta promesa mesiánica de uno que vendría para establecer definitivamente el trono de David. Y paulatinamente nos vamos dando cuenta, como bien dice José, que Dios llega entonces, o el profeta llega a anunciarnos a este siervo sufriente, del que incluso los últimos versículos ya hacen una referencia más clara. Pero yo quiero todavía llamarles la atención sobre el verso 10. ¿A qué se refiere con este concepto de que Jehová desnudó su santo brazo? Es ahí donde yo le decía que él habla hipotéticamente de Jesús porque Jehová desnudó su brazo, o sea, él entregó a su hijo porque más abajo dice, No, pero no es ese el concepto en el verso 10. ¿Qué hace un hombre cuando enfrenta un conflicto con un enemigo y se va a las manos? Pastor Héctor, aquí mi versión dice... Se arranca la camisa, o la polera, o el polerón, o el chaleco, o se quita la chaqueta. Desnuda su brazo.
para enfrentar la pelea. Dios ya está en posición de pelear para liberar a su pueblo. ¿Alguien iba a decir algo? Si es que mi versión dice, el Señor ha mostrado su poder a la vista de todas las naciones. Ya, pero ahí más bien se nos pierde la imagen más que ayudarnos. Por eso es que yo siempre recomiendo que usemos como base para la lectura de la palabra del Señor la Reina Valera. Las otras versiones nos ayudan mucho, pero en algunos pasajes se nos pierde un poco la imagen, porque cuando lo plantea como lo plantea la Reina Valera, Jehová desnudó su santo brazo, lo que nos está diciendo es precisamente eso, ¿ya? Que Él se arremangó para pelear en favor de su pueblo, ¿ya? Por otros textos hablan allí de que se ciñó el manto o la falda del manto, para hablar otra vez de alguien que se prepara para la guerra, toma el borde de su manto para poder correr libremente y no enredarse en las faldas de la túnica, del manto, ¿ya? Lo dice con mucho más fuerza, creo yo, en este caso, la versión Reina Valera, porque claramente está haciendo esa referencia a un Dios que se prepara para pelear en favor de su pueblo. Y por eso viene después el llamado. Porque hay también una responsabilidad de parte del pueblo de Dios. Apártense, salgan de ahí, no toquen cosa inmunda. También es un texto al que Pablo en una de sus epístolas hace referencia, salid de en medio de ellos, haciendo referencia a ya dejar la mundanalidad, salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. ¿Ya? La idea es allí que en el caso nuestro, por la sangre de Cristo ya fuimos purificados y no podemos seguir contaminándonos con las cosas del mundo. Ahora, es interesante, el verso dice que no van a salir apresurados porque no van a ir huyendo. Van a salir siendo libertados, ¿ya? Y os congregará el Dios de Israel. Él irá delante de vosotros. Y en el versículo 13, entonces, hasta el 15, entramos ya en este concepto que se va a desarrollar con mucha fuerza en el capítulo 53, el del siervo sufriente. De hecho, la Reina Valera, antes del versículo 13, pone allí el subtítulo Sufrimientos del siervo de Jehová. ¿Algo más que ver en este capítulo? Ya, en el capítulo 53, que está por salir, ahí sí que yo creo que vamos a hacer el ejercicio a lo mejor, o a seguir haciendo el ejercicio de comparar algunas versiones. En algunos casos puede que otra versión con un lenguaje más actual nos pueda ayudar en algunos conceptos que en la Reina Valera a veces no son tan claros. Voy a pedir a Judith que nos ayude con la lectura del capítulo 53, por favor. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno. Dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Amén. Qué maravilloso este pasaje. Este pasaje es el que ha dado para muchos al libro de Isaías el título de El Evangelio según Isaías. Me gustaría que alguien pudiera compartirnos a lo mejor un par de versiones más de los versos 4 y 5. Si alguien tuviera la NBI, la Palabra de Dios para Todos, la Nueva Traducción Viviente. Yo tengo la NBI. Veamos qué dice la NBI Génesis. 4 y 5. 4 y 5. Ya. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Amén. Especialmente en el verso 5 hay algunos elementos que nos dejan mucho más claro en la NBI. ¿Alguien tiene alguna otra versión? Yo tengo Dios habla hoy. A ver, Josué, compártela, por favor. Amén. Dice, y sin embargo, Él estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Amén. Amén. Yo creo que, bueno, si alguien más adelante quisiera compartir alguna otra versión, pero estas dos versiones nos dejan absolutamente clara la idea que expresan estos versículos, ¿ya? Yo quiero dejarles aquí la oportunidad porque yo sospecho que varios van a querer a lo mejor compartir algunas ideas y si es necesario al final redondeamos algunos conceptos vertidos en este capítulo. Así que les dejo la posibilidad, hagan alguna seña nada más para que quien está ayudando a administrar pueda a lo mejor, si es necesario, abrirle su micrófono o saber quién va a hablar, para que no hablen todos juntos tampoco. Les escucho. Héctor. Sí. Amén, Héctor. Sí. Bueno, me encontré interesante la nueva traducción viviente y la quiero leer, dice el 4 y el 5. Sin embargo, ya, ¿me escuchas? Sí, sí estamos escuchando. ¿Me escuchas? Sí. Ya. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Amén. Me parece interesante en el versículo 4, donde hace mención en esta traducción, dice, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. No sé quién pensó eso. En ese tiempo seguramente el pueblo habrá pensado que fueron castigo de Dios por los pecados de él, porque así es lo que dice acá, ¿no? Te pregunto.
Bueno, el pueblo de Israel hasta hoy en día, cuando mira este capítulo, lo asocia con su propia experiencia como nación, como pueblo, ¿ya? Y por eso es que ellos todavía no ven vislumbres del Mesías en este pasaje, porque para ellos el siervo sufriente del profeta Isaías no es el Mesías, es otro. Porque ellos ven al Mesías como el rey que viene victorioso para conquistar, no para sufrir. Y es por eso entonces que el pueblo de Israel hasta el día de hoy leen este capítulo y yo me imagino la expresión de Pablo. Todavía el velo está puesto sobre sus ojos y no logran ver la verdad. Se han hecho algunos experimentos por allí, algunos periodistas cristianos han dialogado con gente en la ciudad de Jerusalén y en otros lugares y les han hecho leer este capítulo y algunos judíos ante la pregunta de a quién hacen referencia recuerdan obviamente el relato de la crucifixión. Pero de allí a hacer la simbiosis, por decirlo de alguna manera, para llegar a entender entonces que él es el Mesías, para el pueblo judío todavía es tan difícil. Y noten que esa expresión del verso 3 ocurre todavía hoy en día, despreciado y desechado entre los hombres. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Obviamente Isaías está hablando acerca del pueblo de Israel, pero mucho de esto se ve todavía en el día de hoy, esta actitud de rechazo hacia Jesús. Los pintores, especialmente del Renacimiento, hicieron un flaco favor al pintar a este Jesús de rostro pálido, débil, afeminado, que no es atractivo, no es la expresión varonil que se pudiera esperar de alguien experimentado en quebranto, de alguien que es varón de dolores. Conversábamos en estos días por el WhatsApp con un hermano precisamente por este concepto de experimentado en quebranto, por lo que sufrió. Llegó a ser un hombre experto en sufrimiento, en quebranto, en dolor. Y todo eso nos dicen en los versos 4 y 5, que todo eso fue para que nosotros pudiéramos ser alcanzados, perdonados, sanados, curados y que pudiéramos llegar a tener paz. Paz, ¿qué paz? La paz de la reconciliación con Dios. ¿Alguien más? Porque si no yo me voy a entusiasmar y después no voy a parar. ¿Alguien más? Yo les invito a compartir. Yo sé que todos quisieran decir algo respecto de este capítulo porque a todos nos toca con mucha fuerza. Yo quiero decir algo y que en realidad les compartí hace un tiempo y no una vez, lo he estudiado varias veces, y que tiene que ver mucho con este pasaje, ¿no? Que es el sacrificio de Jesucristo. Y obviamente ahí habla tú hablas de experimentado en quebranto. Y ese quebranto no solamente fue el quebranto físico. Yo no sé si han escuchado un estudio, un pequeño estudio que hay de esto, de Paul Washer, con respecto al sacrificio de Jesucristo. La separación que sufre de su padre. O sea, hay mucha gente hoy día, y lo hemos conversado, que se inmolan hoy día. Hay gente que se mata por Dios. Los mismos equivocadamente, los tipos que mueren en los aviones, ¿cierto? Lo que sueltan los aviones, por Alá, ellos se entregan y se inmolan y sufren. Y a lo mejor no en una cruz hoy día porque no existe la crucifixión. Pero hay gente que incluso se autoflagela y sufre mucho físicamente. Entonces cuando logramos entender que el dolor de Jesucristo no fue solamente el físico, sino que fue por nuestra culpa, por nuestro pecado, Él sufre la separación de Dios, sufre la separación del Padre. Cuando en la cruz dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque no podía. Él estaba cargado de pecado, estaba cargado de inmundicia, obviamente cargado Él, cargando toda nuestra inmundicia. Por lo tanto, Dios no lo podía mirar, no lo miró. Y esta, para mí, y mi entendimiento, es lo más trágico, lo más grave, lo más importante
y valioso que el significado de la cruz. Amén. 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 Les escucho. Ese más, por si acaso, en el versículo 5, la Reina Valera, si ustedes se dan cuenta, no tiene tilde, no es un adverbio de cantidad. Es equivalente a pero, es una conjunción. Ayúdenme los profesores de lenguaje. Adversativa. Adversativa. Una conjunción adversativa. Pero el herido fue por nuestras rebeliones. Ese pero entonces pone precisamente las dos ideas contrapuestas. Nosotros le menospreciamos, no le estimamos, pensamos que Dios lo estaba castigando por su propio pecado, como decía la traducción viviente, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo para que nosotros tuviéramos paz fue sobre Él, y por sus heridas es que nosotros somos sanados. Y después remacha entonces el verso 6. Todos nosotros, todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su propio camino. Pero, dice otra vez, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso enfatiza lo que nosotros decimos con mucha fuerza también cuando hablamos acerca de la gracia. No hay absolutamente ningún mérito al que nosotros pudiéramos apelar para invocar la misericordia de Dios. Solamente los méritos de Cristo. Solamente su gracia, su bondad, su misericordia. Como dice Jeremías después en sus lamentaciones, que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, que nunca decae su fidelidad. ¿Quién iba a hablar? ¿Sí? ¿Alguien estaba pidiendo la palabra? Es que Angélica. es tremendo. Yo, sí, que frente a este tremendo texto en donde se expresa todo lo que el Señor vivió, padeció por nosotros, de verdad, yo creo que nuestro corazón nada más que tiene que humillarse frente a Él, ¿no? Frente a su grandeza. Nada somos, nada podemos nosotros siquiera pensar que podemos mirar al Señor, no sé, con orgullo, que hay tanto orgullo a veces, tanta jactancia. Entonces a mí me lleva a reflexionar que, pucha, humillémonos frente a Él nada más. De verdad, yo lo siento así. Cuando miramos este capítulo con atención, no nos queda ya más que poner nuestra frente en la tierra y esperar que su misericordia del Señor con su brazo poderoso nos levante, porque nosotros no somos absolutamente nada. ¿Sí? Sí, Juan. Pensando un poco en lo que hemos incluso leído anteriormente, ¿se escucha, cierto? Sí, clarito. Ah, ya. Que siempre aquí me critican porque no se escucha. No, es que me llamó la atención de este capítulo el versículo 1 en virtud de lo que hablamos anteriormente. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Me interesa como parte, porque esto yo lo vinculo con los capítulos que leímos anteriormente, en el 51, estábamos leyendo un llamado, ¿cierto? Como despiértate, vístete del poder, oh brazo de Jehová. Como que hay un llamado a que Jehová manifieste su poder. O sea, que quieren ver el poder de Dios. Y eso se continúa en los capítulos siguientes, en el 52 que también leímos, cuando leímos eso de el 52:10, Jehová desnudó su santo brazo, ¿cierto? O sea, hay un llamado otra vez a que Jehová va a demostrar su poder. Y me llama la atención, porque nunca lo había visto así, que este pasaje 53, más que un pasaje de dolor, de angustia por el sufrimiento del siervo del Señor, es justamente lo contrario. Es esta demostración del poder de Dios, es la demostración de la grandeza que Dios va a hacer con su siervo justamente en la cruz. Parte así el capítulo 53, o sea, parte con, aquí viene cómo Dios va a demostrar su poder, aquí Dios va a mostrar su brazo. Y termina también el 53 parecido. El 53 termina exaltando justamente al siervo, a Jesús,
¿cierto? Dándole el honor que él se merece. Amén. Eso es todo. Amén. Amén. Esta es una nota. Cuando escucho lo que tú dices, Juan, me doy cuenta que esta es una nota en la que Dios determina cargar con todo el dolor del castigo del pecado para que nosotros podamos disfrutar plenamente de la dicha, del gozo, del regocijo de ser reconciliados con nuestro Padre para vivir en paz con Él. Dios se hace cargo de todo el dolor, de todo el sufrimiento, de toda la angustia. Incluso, como bien decía Helio, llega un momento en que vuelve el rostro porque ya no puede soportar ver a su hijo con tanto pecado sobre sí mismo. Para que nosotros podamos, en virtud de ese sacrificio, levantar nuestro rostro y mirar a nuestro Señor cara a cara. Me acordé del himno, hermoso himno, cara a cara espero verle. O como lo dice Marcos Vidal, solamente verte cara a cara. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. Noten, no hay parecer en él, ni hermosura, no hay atractivo. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Es su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje. Noten otra vez el contrapunto. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado antes de poder engendrar hijos. Y sin embargo, luego dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y la nota de triunfo de la que hablaba Juan Pradenas hace un rato. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este versículo me recuerda la imagen de los cielos abiertos y a uno sentado sobre un caballo blanco, con una espada que sale de su boca y que sale para herir y matar. Sale victorioso y en victoria. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos. Me recuerda también el pasaje de Filipenses capítulo 2, donde se exalta esa doxología, en la que se exalta la grandeza de este Señor ante quien toda rodilla se va a doblar en algún momento. Lamentablemente muchos la doblarán simplemente para reconocer su necedad y recibir el veredicto por el castigo que merecen por no haber atendido al mensaje de esperanza de este siervo sufriente. ¿Algo más que quisieran agregar? Creo que va a ser bueno hoy, todavía podemos tomarnos algunos minutos, digo porque creo que va a ser bueno hoy parar en este pasaje. Obviamente hay que volver a dar una mirada, yo diría desde el capítulo 42, porque desde allí empiezan a surgir con claridad varias de estas luces que hablan acerca de este siervo de Jehová que viene para traer redención. Hay allí algunos destellos en cada capítulo que ya en el capítulo 53 se consolidan. Después
en el capítulo 55, vamos a encontrar otra vez algunas afirmaciones que hablan acerca del resultado de esta obra del siervo de Jehová. Todavía, si quisieran agregar algo más o compartir alguna pregunta. ¿Sí? Pastor, lo último, para no quitarle el tiempo a otro. Lo último. Tú sugeriste, y muy bien creo, al evangelista Isaías, ¿no? En este pasaje. Sí. Y a mí me llamó, yo lo estuve viendo antes, bueno, todos los de 50 hacia adelante, y me llama, y me conmueve la verdad las cosas, saber que tantos años antes, ¿no? Fueron 700 años más o menos antes de Cristo, Isaías, ¿no? Sí. ¿Cuántos? ¿700? 720, dependiendo, bueno, y ya empezó su ministerio en 740. De la edad. No, en el año 740 Entonces, y que se haga tan vivo, correcto, y que se haga tan vivo, tan patente eso, después en el tiempo de Jesucristo, ¿no? En su profesión, qué sé yo. Y que se haga hoy día también eco de eso, digamos, esa veracidad del pasaje de todo el texto, en realidad. Y tan evidente, con tanta evidencia, con tanta claridad, ¿no? Eso me llama poderosamente la atención. Y específicamente el pasaje 53, traspaso la línea del tiempo y llego al Nuevo Testamento y creo que va, y lo puedo unir, unir de tal manera en Juan 3:16. Creo que enfoca todo esto, lo simplifica en el pasaje Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que dio a su Hijo unigénito. Y lo entregó a Jesucristo, lo hizo pecado. Él lo hizo pecado. Eso, cuando lo entiendo, yo me conmuevo. La verdad, las cosas que me conmuevo. Y este es un mensaje no solamente para evangelizar, es un mensaje para nosotros, para la iglesia de Él. Es muy lindo evangelizar con estos pasajes y que la gente se dé cuenta y entienda. Pero ¿qué hay de nosotros también como cristianos? Yo mientras hablabas tú y mientras conversamos de este pasaje y veo la aflicción del Señor, de ese quebranto, ¿no? De ese varón de dolores y lo que le decía también yo de la separación de su padre, veo mi vida y digo, oye, yo si miento, estoy azotando y estoy separando a Jesucristo por un pecado que no tiene, con el mío estoy ayudando. ¿Cierto? Entiendo que el Señor hoy día me salvó, que a través de Él, por su sacrificio, soy libre de eso. No me voy a condenar porque es una mentirita, pero sí que me tiene que servir, a mí particularmente, de cada vez que me venga a la mente este pasaje, cada vez que lo que sufrió el Señor lo hizo por mí. Y gracias al Señor, gracias a Él, por su sacrificio, nada más. Me conmueve, la verdad, la cosa me emociona. ¿Alguien más? Sí, Héctor, yo, bueno, del versículo 4, cuando dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. ¿Tú podrías como explicarnos cómo fue el proceso de la crucifixión del Señor? Yo me imagino eso y me puse a investigar. Y habla de que Él estuvo muchas horas. Yo, bueno, tal como lo dice Helio, sí, me emociona y me siento un poco mal al ir encontrando un poco más de la verdad de esto, porque en ese periodo la gente no lo trató bien mientras Él estaba en la cruz. Fue fuerte lo que Él sufrió, tal como lo dice Helio. Dice acá que Él estuvo casi 3 horas y que en el periodo de las 12 Dios puso un manto cuando se oscurece, y Helio lo dice, y Él se convierte en pecado. Si yo lo miro en mi vida, o muchas veces cuando nosotros decidimos convertirnos al Señor, amén por ello, pero hoy día analizarlo a esa profundidad de entender que ese sacrificio no es la cruz, o sea, tampoco, no sé, a veces cuando la gente presenta imágenes del Señor crucificado, hacen una cruz bonita. Y resulta que si yo lo entiendo bien, la cruz no fue bonita.
fue un dolor tremendo. Y ese fue el dolor que Él trató de quitarnos ese dolor. Y el mensaje que hoy día, o sea, yo lo entiendo así, es que nosotros no podemos hacer nada contra lo que Él hizo por nosotros y lo que hace cada día por nosotros. O sea, ninguno de nosotros es capaz de llevar tanto dolor, y a pesar que cuando Él estaba crucificado, los mismos romanos lo maltrataron, lo escupieron, lo insultaron, Él dio su vida por nosotros. Yo quisiera aquí hacer una afirmación que es vitalmente importante. Yo creo que muchos han visto ya la película de Mel Gibson y se retrata con tanta claridad todo lo que es el padecimiento físico, porque hay ahí obviamente todo un estudio histórico de cómo eran estas torturas. Pero otro sufrimiento. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La justa ira de Dios se expresa allí en el Calvario con toda su fuerza. Y Dios la expresa, si seguimos nuestra convicción monoteísta, Dios la expresa sobre sí mismo, cuando la expresa sobre su Hijo. Y todo el peso de esa ira cae sobre él. Algunos miran a la oscuridad allí, y esa oscuridad tiene dos sentidos. Por un lado, este hecho de que Dios ya no puede contemplar, como decía hace un rato, a su Hijo cargado con el pecado de todos nosotros. Pero por el otro lado, como algunos han dicho, y yo siempre hago la advertencia, no lo tomen como doctrina, pero lo podemos percibir también, es de imaginarse la conjunción de los demonios del infierno reunidos allí para celebrar victoria. Hubo oscuridad, dice el texto bíblico, durante 3 horas. Se oscureció el lugar. Y al decir de quienes estaban en el lugar, no era una oscuridad común y corriente, era una oscuridad aterradora. Esa oscuridad que hace que la sangre se hiele, que los pelos de la piel se paren y que la piel se torne, como decimos nosotros en buen chileno, carne de gallina. Porque el ambiente era un ambiente de dolor en ese sentido. Podemos imaginarnos al Hijo de Dios, amado y amante de su Padre, en ese momento clamar, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Nosotros sabemos lo difícil, lo doloroso que es separarnos de los hijos solamente cuando toman un poco de distancia geográfica. Pero aquí hay un hijo que siente el peso de la ira de su padre sobre él y por causa de mi pecado. Como dice Jesús Adrián Romero, era yo quien debía estar ahí, pendiendo de esa cruz. Era yo quien merecía estar allí. Pero el Señor, nuestro Padre, pone ahí lo más preciado que Él tenía. Y eso es lo que Pablo trata de hacernos entender cuando dice, fuisteis comprado por sangre. La vida más preciada del universo entero recibió algo que no merecía. Y eso le da profundidad a la expresión de 2 Corintios 5. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y dice Pablo en Romanos, porque justificados por su sangre, tenemos paz para con Dios. El castigo para nuestra paz fue
sobre él. Qué maravilloso es pensar en este hecho. Y ciertamente, como decía Helio, hay pasajes que son tan profundamente evangélicos en el Antiguo Testamento que nos sorprenden. Yo no dejo de admirarme también cuando miro Salmo 51. Esa expresión del salmista, no quites de mí tu Santo Espíritu. El salmista parece avisorar ese concepto de la seguridad, de la seguridad eterna de la salvación, porque en ningún momento le dice, Padre, devuélveme la salvación. Le dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y después, con un tono muy evangélico, también dice, no quieres sacrificios, que yo te daría. Los sacrificios de Jehová son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Hay pasajes en el Antiguo Testamento que son tan evangélicos y que nos dan estos destellos de gracia tan profunda, pero obviamente que yo creo que todos estamos de acuerdo en que Isaías 53 es incomparable. La claridad con que el profeta retrata la obra gloriosa de nuestra redención. Por eso es que los capítulos anteriores nos llaman a alegrarnos, a gozarnos, a alabar, a exaltar. Por eso es que nos invitan a este prorrumpir en una alabanza con un gozo, con una alegría obviamente desbordantes, incontenible. ¿Quién nos emociona al pensar en esta maravilla del retrato de nuestro Señor sufriendo por nosotros? No sé si quieren agregar algo más o preguntar algo más. Yo no quiero porque yo sé que ya estamos un poquito pasados las 9, pero ya después el capítulo va a quedar atrás por un buen tiempo. Todavía nos queda un largo recorrido por los otros libros proféticos y después el Nuevo Testamento. Así que si alguien más quisiese... Judith, perdón. Judith había levantado su mano. Judith. Todavía estás en silencio, Judith. No sé, Flavio, si puedes ayudar a desbloquear el micrófono. Sí, le estoy pidiendo que habilite su audio. Ahí sí. Ahí sí. Ya, no, solamente un pequeño alcance, que todo lo que dijeron ustedes está muy reflejado acá en este capítulo, pero me parece que el versículo 11, cuando está terminando, como que encierra o resume todo ese sacrificio de una manera muy especial, porque dice que quedará satisfecho. Eso me hace pensar que el sacrificio de Jesús, si bien es cierto, fue tremendo, fue de mucho sufrimiento, mucho dolor, fue necesario, pero aparte de eso, fue suficiente. No se requiere nada más. O sea, lo que él hizo, dice, al quedar satisfecho, quiere decir que el Padre vio que el sacrificio fue necesario, fue lo que el mundo necesitaba, lo que cada uno de nosotros necesitaba, y ya con eso, por eso bien dice, consumado está. Porque ya no hay nada más que hacer. Fue lo preciso, lo necesario, perfecto, en su tiempo, doloroso y todo, pero con eso Dios aplacó esa ira que tenía y fue satisfactorio para él. Eso engloba todo el sacrificio finalmente que agradó a Dios. Solamente eso. Amén. Amén. Lo dice el escritor de Hebreos. Ya no queda más sacrificio por el pecado. Por eso es que no compartimos la idea de la misa. Y no necesitamos volver a ofrecer la vida de Cristo en sacrificio. Fue una vez y para siempre. Gracias, Judith. ¿Alguien más? No se queden, hermanos, con las ganas. Estamos haciendo la excepción porque es del capítulo 53. Wilson, ¿quieres decir algo? Te voy acomodándote ahí como para verte en la pantalla. ¿No? ¿Génesis? Tampoco. Nadie más quiere. David, no sé si quisiera agregar algo, o Juanito, si está por ahí. Yo creo que por internamente algunos también mandan su WhatsApp
Y claramente ¿Ya? es un pasaje que no te puede dejar indolente. Te confronta con una realidad que era tuya. Amén. Pagan por lo que tú debías haber pagado. Ante eso surge también el hecho de pensar, ¿me quedaré solo con esa sensación de tristeza por lo que pagó el Señor? ¿O profundizaré esa experiencia de manera que lo que brote de allí sea un profundo agradecimiento que se exprese en obediencia? Hermano. Amén. ¿Cómo no servir? ¿Cómo no dar toda la vida? ¿Nadie más? Héctor, ¿Sí? Hugo por acá. Sí, se identifica la voz. Sí, solamente incorporar el término reconciliación. Acá es una de las poderosas muestras, si bien es cierto, no es la palabra que se menciona en ninguno de las frases del capítulo 53. Acá está expresada la reconciliación, que por nuestros medios, por nuestras capacidades, por sacrificios, ni nada que pudiésemos haber hecho, hubiésemos logrado entregar y establecer para con Dios, para volver a Él. Nosotros los ofensores no teníamos cómo. El ofendido tomó la actitud y desnudó su brazo, mostró su poder, siendo Él el ofendido, Él nos reconcilió por medio de Jesucristo. Amén. Se conjugan tantas cosas, la expresión de la ira, de la justicia, del poder, de la misericordia, del amor, de la bondad. Es decir, hay un amplio espectro allí de elementos que obviamente nos maravillan, nos deslumbran, nos dejan en algún momento silentes. Sí. Ante tan maravillosa obra. Hermano Héctor. Vamos. Sí. David. Bueno, es inevitable no sentir o tener esa sensación de muchas emociones que quebrantan, que confrontan y a la vez vuelve a ser como un examen a nuestras vidas viendo el reflejo de Cristo. Algo que así inevitable no verse quebrantado frente a lo que Cristo ha hecho por nosotros y que ha sido suficiente y va a ser suficiente para nosotros, como decía la hermana Judith, que es algo con el que el Señor se ha satisfecho con su propio Hijo. Una de las cosas que reflexionaba es respecto a cómo Él llevó su vida de oración, cómo Él llevó su vida porque dice que fue su vida de la que un varón de dolores, un varón experimentado en quebranto. Entonces me ha dado mucha vuelta el texto de Hebreos 5, 5, 7 al 10, que dice que Cristo en los días de su vida física, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Que es como una confrontación de cómo ha sido mi oración personal con el Señor. Cómo ha sido mi oración con el Señor. Si viendo este capítulo y los anteriores, el versículo anterior, se ven esa mezcla de tantos sentimientos de lo que el Señor ha hecho, y vuelvo a repetir que es un examen y un reflejo de lo que pueda haber en nosotros.
puede humillar nuestra altivez, humilla nuestro orgullo, tiende al suelo toda nuestra, todo lo humano que nosotros podamos tener solamente por ver a Cristo. Eso, hermano. Amén. El pasaje que tú citas de Hebreos termina, o sea, no termina, pero más adelante dice que por lo que sufrió, por lo que padeció, aprendió obediencia. Qué tremendo ese pasaje. Estamos hablando del Hijo de Dios, aquel que no cometió pecado, que no hubo pecado en él. Y sin embargo el texto dice así, con una fuerza, con una intensidad, por lo que padeció, aprendió obediencia. Pueden mirar ustedes el capítulo 5 de Hebreos y ver que hay obviamente varios elementos que se conjugan con este capítulo igual. Bien, damos gracias al Señor. Ha sido maravilloso confrontarnos una vez más con este tremendo capítulo de la palabra del Señor. Lo que Él ha hecho por nosotros no tiene comparación. Voy a pedirle a Jaime Jofré, que por favor nos dirija en una oración final, luego que... Antes de orar, ¿puedo opinar lo último? Sí. Bueno, después de que uno analiza también lo que dice David, Palavecino, es que si nos vamos a quedar solamente quebrantados. ¿O qué vamos a hacer ahora? O sea, ya hubo quebranto, pero ¿nos vamos a quedar con eso? ¿O vamos a ser agradecidos, vamos a trabajar con gozo y vamos a trabajar para lo que dice el Señor? Quiero dejar eso. Yo diría algo, Flavio, que yo creo que es fundamental. Perdón, Jaime. Pero si ha habido verdadero quebrantamiento, habrá arrepentimiento. Y si hay arrepentimiento, hay conversión. Y si hay conversión, hay rendición de vida. Y eso significa que la vida de aquel que entiende lo que Cristo hizo por él se volcará en servir y honrar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Si, siguiendo tu reflexión, si eso no ocurre en la vida de alguno, significa que no ha entendido nada. Y su vida, su corazón aún no se ha vuelto sinceramente al Señor. Eso solamente. Jaime. Bien, oremos entonces. Padre Celestial, queremos agradecerte por este tiempo en que tú nos tienes reunidos en torno a nuestros computadores, pero principalmente en torno, lo hacemos en torno a tu palabra. Gracias por tu palabra, que gracias, Señor, llega a nuestros oídos como una historia contada por un padre amoroso. Amén. En estos tiempos en que hay un relativo encierro en nuestros hogares, parece una historia contada alrededor de una mesa y es el padre contándonos lo que pasó hace tanto tiempo y que está relacionado tan directamente con nuestra vida. Lo que decía David, Señor, Palavicino, que esta palabra nos hace confrontar, nos hace ver cómo están nuestras vidas actualmente. Y como decía luego Héctor, que esto nos debe llevar a pensar, a meditar, a quebrantarnos, a meditar qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos conduciendo nuestras vidas. Y sí, Señor, debiera haber obediencia después de esto, como una reflexión, como un resultado de ver esto, debiera llevarnos a la obediencia. Saber que el trabajo de Cristo, la acción de Cristo, el amor de Cristo ya se hizo. Y solamente nos queda a nosotros ser obedientes por el tremendo sacrificio de Cristo. Como decía Eli o el mismo Flavio, que ahí no queda otra que sentirse emocionado al ver, escuchar esta historia, Señor, que refleja algo tan doloroso en el pasado del mundo. Un ser completo, perfecto y llevando
la carga del pecado, que lo llevó a una separación del Padre en un momento de tanto dolor. Te agradecemos porque es tu palabra la que nos lleva a meditar, no es la reflexión de una persona, sino que tu misma palabra hace eco en nuestras vidas, y te pido que podamos proceder a esto como un punto, Señor, como una conclusión, de llevar a hacernos pensar, a accionar, Señor, que nos queda solamente ser obedientes a tu palabra. Agradecemos por cada uno de los asistentes, agradecemos por tu palabra, agradecemos a quien va moderando este estudio, esta conversación, y pedimos que seas tú el que bendiga a cada uno de los asistentes a esta reunión. Señor, que pensemos que lo que leemos en el capítulo 53 es una victoria, no como la ve el mundo, Señor, porque como nos hacía pensar también Juan Pradena, Señor, que a pesar de que uno al leer ve que hay sufrimiento, pero, Señor, ahí se empieza a tejer la verdadera victoria de la vida sobre la muerte. Y agradecemos porque lo que nos hacen reflexionar los distintos hermanos nos debe llevar solamente a entender que tus planes son perfectos y que tú esperas que nos movamos en la vida como hijos obedientes. Agradecemos nuevamente por este tiempo, pedimos tu bendición para cada uno, lo hacemos en nombre de Cristo Jesús. Amén.